ver un poco todas las probabilidades. Yo me hago concretamente, no voy a enseñar, pero tengo aquí en mi cuaderno y me hago un algoritmo de decisiones, ¿no? En cada posible escenario y al final cuando llega el momento de despejar porque vas a negociar con alguien o porque van el tiempo, muchas veces el timing no es el correcto, no tienes todas las ofertas al mismo momento o todas las posibilidades, entonces yo lo que voy haciendo es despejar incógnitas en mi algoritmo y ya voy directamente a lo que ya he pensado, ¿no? Entonces para mí eso es muy útil. Es estresante porque me tiro un par de días que mi familia o lo quien sea me pregunta qué vas a hacer y le digo, perdona, no quiero hablar de esto porque ya llevo mucho, ¿no? Pensándolo, vamos a hablar de otra cosa. Pero tengo que decir que cuando completo ese proceso, luego es como si la angustia o cualquier cosa la haya dejado en el cuaderno. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Psych and Roll número 74 con Carlos Hidalgo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Javi? Pues bien y muy contento de estar aquí. Soy fiel seguidor, ya lo hemos hablado antes. Casi la mitad escuchada y bueno, es un placer estar aquí. Casi nos marcamos un podcast entero fuera de micro, haciendo un pequeño mapa conceptual del episodio. Así que a ver si podemos trasladar el trabajo y la idea lo mejor posible. ¿Quién es Carlos Hidalgo fuera del baloncesto? Pues es una persona que yo la declararía como simple. Es una persona que persevera y que bueno, tiene claros sus objetivos y la verdad es que creo que esa es una de mis principales habilidades. El básquet es a lo mejor por lo que se me puede conocer un poco más, pero bueno, como siempre se ha dicho aquí en este podcast, tengo muchos valores aparte del baloncesto, pero están muy ligados a él. Y creo que eso es lo más importante de Carlos fuera del baloncesto. Y una persona que en septiembre de 2023 no conocía a Jordi Wild, lo cual me parece... Me parece súper bonito, de verdad. O sea que me parece, al contrario que cuestionable, me parece que todavía da síntomas de esperanza de toda esta era de la digitalización en la que estamos. Bueno, es totalmente cierto, ahí las has apuntado bien. Septiembre de 2023 yo empiezo a escuchar un poco podcast, más de diario, y pregunté a mis amigos y me dijeron Jordi Wild. Y digo, uff, ¿quién es este tío? Ahí encima, bueno, en el Spotify no se veía su apariencia, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de quién era y la verdad es que desde entonces, genial, pero... no sé, es raro, es raro. Y si me preguntas por más gente de ese tipo, seguramente te diga que tampoco los conozco. O sea que... Y vives tranquilo con eso, ¿verdad? Y no pasa nada, absolutamente. Absolutamente. Y es como cuando tienes una película favorita y te gustaría no haberla visto nunca para poder volver a experimentar esos sentimientos. O sea que... Ahí está. Es que está el FOMO no sé si lo has escuchado en la actualidad, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perdernos las cosas, ¿no? Que como cada vez parece que con cada persona que nace un micrófono y nace un podcast, ¿no? O nace un reel, o nace un hilo de Twitter, o nace un artículo, como que no hay ese momento de decir, oye, qué guay que no conozca a esta persona, porque o bien ahora la puedo descubrir, la puedo investigar, y también
que hay muchas cosas que nos acostaremos en nuestra tumba tan tranquilos y que jamás nos dará tiempo a leer y a estudiar, que a mí me parece precioso, la verdad. Totalmente. Eso quizás nos da más estrés del placer que nos causa, ¿no? Y eso hoy en día, lo hemos hablado antes también, con el tema de redes sociales es algo yo creo que un poco peligroso, que no puedes vivir todo y cuando eres consciente de ello también te causa a su vez estrés, ¿no? O estrés o una sensación agridulce, ¿no? De decir, hostia, pues nunca voy a ser capaz de vivir, yo qué sé, como un millonario. Pero bueno, eso cada uno le da un poco la relevancia que quiera, ¿no? Hay una cuenta en Twitter que me gusta mucho, se llama Naval, que dice que de nada te vale ser millonario si no puedes disfrutar de un café. Y me parece una buena manera de ver todo aquello a lo que aspiramos y que luego cuando lo conseguimos, pues seguimos con la misma insatisfacción y las mismas neuras y preocupaciones de siempre. Totalmente. Eso, hace poco lo hablaba con mi familia, con mi hermano. A ver si espero que no se cabree por comentarlo. Pero básicamente me decía, bueno, Carlos, pero ¿cuántas horas trabajas a la semana ahora mismo? Y yo decía, pues trabajo 15, 20 horas, depende. Me decía, bueno, pero si trabajas 40, ganarías más, ¿no? Digo, sí. Ujú. Pero también estoy entrenando y tal. Me dice, bueno, pero puedes trabajar en 25, 30. Y le digo, sí, tienes razón. Puede entrar dentro de mis días, ¿no? Es posible a nivel de cuentas. Yo le decía, pero no quiero. Yo no quiero trabajar tantas horas. ¿Por qué? Porque quiero tener tiempo para mí. Quiero vivir. Quiero ser capaz de poder tomarme una tarde aburrida, entre comillas. Quiero tener esa libertad, ¿no? De poder eh, decidir lo que yo quiera y no estar todo el rato focalizado a ganar dinero o tener una casa o comprarme un coche o lo que sea, ¿no? Ya no solo cosas materiales, ¿no? Pero hablo de eso, de que vivimos... o sea, para mí era importante tener dentro de mi rutina tiempo para mí. Y eso ahora, en concreto que estoy en Alemania, lo estoy valorando muchísimo más. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué define tu ocio y todo lo que no es tu tiempo profesional? Pues la verdad es que todo el mundo que ha pasado por aquí tenemos bastantes cosas similares, ¿no? Yo voy a aportar que me gustan mucho las motos. Hostia. Eh, Tengo mi madre y mi padre han sido moteros y bueno, si ves mi perfil, la Harley es suya, no es mía, eso tengo que decirlo. ¿Vale? Y bueno, creo que sobre todo en este último año y 2 años, mi tiempo libre, cuando no tenía que estudiar, que el año pasado terminé el máster y también creo que esa faceta de qué me gusta hacer se ha aumentado ahora, ¿no? Que tengo más tiempo libre, porque antes era todo baloncesto, ir al gimnasio, estudiar y no había tiempo libre, sinceramente. Eh, y ahora, pues eso, leo más, escucho podcasts, intento invertir en mí, ¿no? Tanto conocimientos que me apetezcan, por ejemplo, ahora un poquito financieramente me estoy intentando saber algo, porque creo que es necesario. Y eso es un ejemplo, pero no simplemente pues tener algún conocimiento en las diferentes áreas que me vayan a servir o que simplemente me llamen la atención. ¿Por qué fisioterapia? Pues bueno, cuando era adolescente, yo creo que siempre tenía una vocación asistencial y sabía que iba a ser, yo de pequeño, yo le decía a mi madre que iba a ser médico eh, y, y nada, al final, durante mi etapa deportiva, especialmente tengo dos nombres en la cabeza que espero que los demás no se enfaden tampoco con los que han tratado conmigo, pero Antonio Bermejo y Juan Carlos Palacios son dos fisios que me marcaron, ¿no? Porque
tanto porque tuve problemas físicos y ellos me ayudaron, como que su manera de transmitir las cosas y la pasión por la fisioterapia me lo abrió como posibilidad. Y también era consciente de que medicina, con mis planes de jugar, era muy complicado. De hecho, admiro mucho a la gente que es capaz de hacer las dos cosas, y tuve un compañero durante unos meses, Ángel Hernández, que te sonará, ¿no? Que allí en Carvajosa, que lo consiguió hacer. Y para mí eso es la máxima admiración y bueno, por eso fisioterapia. ¿Estás satisfecho con el punto en el que estás ahora mismo a nivel profesional, que haya llegado un poco ese equilibrio entre el baloncesto, tu trabajo y todo lo demás, el tiempo para ti, la realización personal? Sí, creo que ahora mismo, con 27 años, no cambiaría este momento por ninguno pasado, si esa es la respuesta. Entonces, para mí, que tenga esto claro es algo muy importante, porque creo que durante mis 27 años anteriores no siempre lo he tenido claro, ¿no? Siempre ha habido un poco de añoranza. También me quedo con lo bueno, ¿eh? O sea, yo, haciendo un recap de mi vida, a pesar de que si hablamos deportivamente, ha tenido momentos malos, no sé cómo lo hago, pero si yo voy temporada por temporada, podríamos mencionar, y yo en mi cabeza prevalecen los momentos buenos a los que he tenido malos. Entonces, por eso quizás, no es que sea positivo en todo, pero sé que en mi memoria, si no indago o si no hacemos una introspección, solo quedan momentos positivos. Yo creo que hay una cuestión también que en el presente, es decir, si nos cogemos ahora mismo a cada uno de nosotros, en el día de hoy, las emociones desagradables o los malos momentos se viven con mucha más intensidad que los buenos. Hay una frase del libro de Agassi de Open, que no sé si te la leo, si no te lo recomiendo, que dice que es mucho más, sufres mucho más la derrota de lo que jamás disfrutarás la victoria. Y tiene parte de razón, es verdad que las emociones desagradables calan mucho más y nos dejan mucho más empapados, ¿no? Pero creo que en el paso del tiempo, cuando hacemos retrospectiva, somos mucho más buenos eh, dándole la importancia que de verdad tiene y eh, no me sale, profundizando en las emociones agradables que nos hicieron experimentar los momentos pasados, que al revés, que ponernos en el, oye, qué mal estaba en ese momento. Como que conseguimos relativizar y no esto de la frase de todo pasado fue mejor, pero sí sacar un poco conclusiones de decir, oye, pues realmente yo de esto me llevé muchas cosas que a lo mejor cuando estaba ahí inmerso en todo ese pozo y en todo ese humo no conseguía verlas, ¿no? Totalmente. Y el libro de Open fue uno de los primeros que leí al llegar a Alemania, o sea que fue hace unos meses también. Sí. Hablábamos antes de las expectativas y creo que todos tenemos un poco, somos en cierta manera contenedores de las expectativas de los demás, ¿no? Y a veces los jugadores somos contenedores de las expectativas del propio baloncesto, ¿no? De quién hay que ser cuando yo cumplo 16 años, quién hay que ser cuando cumplo 18, quién debo ser si he sido X, si he sido Y. Y por lo que me contaba y lo que hablamos, o sea, tú realmente querías, ¿no? Llegar por todo tu proceso, o sea, tu etapa formativa fue realmente con la intención de ponerte en una posición de poder en el futuro y poder desarrollarte profesionalmente en un alto nivel. Sí, las expectativas se van creando poco a poco, creo que es algo paulatino, no es algo que, bueno, hoy en día quizás sea un poquito más extremo por el impacto de redes sociales, ¿no? En nuestra época, mi época, no había tanta repercusión, había algunos medios digitales, recuerdo Kia en Zona y demás, pero sí. Y bueno, me considero que antes de los 18 años, una etapa formativa, hay poca gente que tenga el palmarés o que haya vivido lo que yo he vivido. O sea,
eso es algo objetivo, ¿no? ¿Significa que sea mejor que alguien o que peor? No, creo que eso es algo que yo me gané, teniendo suerte también, porque si no hubiera ido al campus pagándolo yo del Cajasol en el año 2011, porque quería entrenar en verano y sabía que en Sierra Nevada era donde iba a tener mejor rendimiento, allí me vieron, gente apostó por mí y me dieron la oportunidad de, ¿no? O sea, no, eso siempre está ahí, ese factor, ¿no? Habrá gente que no le han dado esa oportunidad. Entonces, poco a poco, pues 5 años en Sevilla, me fui de casa a los 13 años, que eso a la gente aquí en este podcast han pasado muchos con esta peculiaridad o con esta vida, pero no es normal. No es normal. Claro. Y con todo lo que conlleva. Y yo tuve la suerte de decir, hice ese sacrificio y he obtenido mucho rédito de eso. O sea, las expectativas eran altas porque yo conseguí muchas cosas. Campeón de Europa, Sevilla, Andalucía, España, he ido a torneos de Euroliga, Final Four, y con gente confiando en mí. Ahora, eso también fui deportista de élite y eso me permitió estudiar. O sea, esta parte positiva, ¿no? De decir, expectativa alta, disfrute. Eso también llevaba un trabajo consigo, que eran muchas horas, obviamente. Visión túnel, no ibas ahí a muerte y momentos malos, obviamente. Y yo creo que la parte psicológica de estar al pie del cañón siempre, creo que a mí me afectó en el futuro o cuando pasé ya esa etapa senior, porque yo creo que no trabajé un poco un poco no, el control de esa expectativa y un poco el mirar a largo plazo. La gente dice, esto no es un sprint, es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años, para mí cambió mucho por tener una expectativa alta. Entonces, si se da por respondida a tu pregunta de cuáles son las expectativas, bueno, pues el manejo de ellas, creo que a partir de que salí a etapa senior, pues esas expectativas fueron bajando de manera muy drástica. Bueno, aquí no hay preguntas, sino que hay hilos de conversación. O sea que tú respondes o llévate la narrativa hacia donde quieras. ¿Crees que viendo ahora todo el contexto formativo, ¿no? De todas las chicos y chicas como tú que destacan y destacaban en categorías de formación, ¿qué impacto crees que hubiera tenido ahí una buena gestión? ¿O qué cosas crees que te hubieran modificado, te hubieran hecho entender tu contexto de esos 14, 15, 16, que es una edad crítica, te lo hubieran hecho entender de otra manera o viendo ahora a tu Carlos de hace 10 años, de hace 10, 12, 14 años, ¿qué le dirías, no? ¿O cómo? Es complicado, porque si me pongo en el Carlos de 15 años, esa inexperiencia, ¿no? No digo que no se me hubiera podido ayudar, yo creo que se hubiera podido ayudar, pero es muy complicado y a toro pasado decir esto cámbialo, no, o esto intenta mejorarlo. Yo creo que al final en el contexto y esa situación la que estaba viviendo era como un poco burbuja, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú estás dentro de la burbuja y no sabes que estás. Cuando explotas es cuando sabes que estabas. O que podrías haber estado, ¿no? ¿Y qué podrías haber hecho para seguir la burbuja? Bueno, eso es algo que me es muy complicado decirte, pero es verdad que esa burbuja creó unos automatismos y aunque no fueran conscientes, porque yo creo que siempre he sido trabajador, no me he creído para nada más de lo que era, ¿vale? No he sido prepotente. A veces yo creo que podía dar esa sensación, pero bueno, como Agassi decía en su libro, era más un poco fachada, quizás para que la gente no te comiera que otra cosa. Entonces,
no creo que pudieran ayudarme mucho, pero evidentemente sí. De hecho, estuve trabajando con algún psicólogo durante mi etapa formativa gracias a el entonces Cajasol, Baloncesto Sevilla, porque teníamos un psicólogo del club y bueno, que intentó ayudarme. Yo recuerdo haber trabajado con él y esos momentos haberlos superado gracias a esa ayuda. Pero no, lo que hablo yo es más allá, ¿no? Lo que hablo yo es lo que un poco el germen por el cual posteriormente, cuando las cosas me iban peor, no era capaz de tener un poco perspectiva. Entonces ese momento para mí no hubo nada malo, entre comillas. Fue que al salir de la burbuja no supe controlar o manejar ciertos aspectos, ¿no? ¿Cuál fue el alfiler que explotó tu burbuja? Bueno, el alfiler fue enfrentarme a una Les Plata con 18 años, yo creo que físicamente muy poco preparado, una Les Plata de un solo grupo. Primer año en Les Plata de Granada, por cierto. Hostia, Sí, ¿dónde sí, estabas tú ese año? en Getafe, imagínate. Hostia, además, primer partido de liga, Primer ¿fue? partido de liga, sí. Allí en Getafe. Me marqué un -6, acuérdate. Chaqueta verde me llamaba. Hostia, sí que lo tienes marcado. Hostia, ya ves, no me acordaba, tú. Sí, Getafe, sí, tú. sí, pero Con también Víctor significaba mucho. Moreno, ¿no? Un poco Con Víctor, por ahí. bueno, Max Solé como veterano, Rubén Martínez, ¿Mendiola? ¿Puede estar ahí? ¿Puede ser? Mendiola estaba, Suskasevich, muchos nombres que ahora son estrellas de la LEP y que en ese momento parecía que no podíamos jugar y que solo ganamos 4 partidos en todo el año, ¿no? Hostia, ya ves. Y bueno, más bien al principio no, ¿eh? O sea, yo firmé un año en Fuenlabrada, un sueldo que, si hablamos, me daba un podcast más grande que el de Noguerol. No, hombre, no quiero, no, ni mucho menos. Pero, eh, bueno, creo que fue un poco cruel, ¿no? Juzgar a Carlos Hidalgo por esa temporada. Yo creo que se hizo bastante a posteriori. Y después de una temporada malísima, en la que malísima a nivel de resultados y a nivel de confianza, pero yo creo que mejoré bastante como jugador y yo creo que aprendí, ¿no? De toda esa situación. Pues la temporada siguiente era muy complicado para mí encontrar un sitio donde con 19 años ya ese hype de a lo mejor que yo creo que tenía de jugador de formación bueno y tal o con buen currículum desaparece. Decido renovar encima y luego me cortan a mitad de temporada en diciembre tras una pretemporada con el ACB. O sea, yo hago pretemporada con ACB, con J, estoy bien allí y en diciembre, por motivos que creo que es mejor no comentar, me cortan y ahí mi burbuja es el primer pinchazo, ya se desaparece ese Carlos de formativo, ¿no? De etapa de formación. ¿Y qué vino después? Después vino, pues yo empecé la carrera en mi segundo año, carrera de fisioterapia, y me di cuenta que es lo que quería hacer, que no podía permitir que nada me separara de ese camino que yo sabía que me gustaba, mi vocación asistencial y a nivel de estudios mi cabeza necesitaba algo más que baloncesto, no era solo ir a tirar yo necesitaba estudiar, me venía bien y me gustaba. Entonces quería algo que pudiera compaginar mis estudios con mi vida de básquet. No tanto como para llegar a ACB o para seguir los pasos de muchos de mis compañeros que lo estaba logrando, que estaban luchando para ello, sino porque es lo que había hecho, me permitía ser independiente también de mi familia económicamente, independiente, ¿tú me entiendes? Sí. Que no soy un dolor de cabeza y básicamente pues encontré un lugar fantástico al que estoy muy agradecido, que es Azuqueca, y pasé mis 4 temporadas y media, 3 temporadas y media, no sé, con gente, vamos, una estructura pues me imagino que muy similar a la Roda, tú sabrás, Sí. y con gente muy, muy cercana y compartiendo vestuario con veteranos y con gente que posteriormente ha llegado al Eboro,
y bueno, con equipos tremendos, ascenso a Le Plata, estando en Le Plata, luego jugar por el ascenso a Le Boro, pues cosas, ¿no? Muy bonitas que la verdad es que a pesar de que en todas las temporadas hubiera algo así que era tan baleara, yo considero que, y mucho estrés por medio, eso sí, pasé 4 años bastante guays ahí. Me parece la hostia el cambio de mentalidad de los 18 y los 20. O sea, que pasaras de estar en un filial ACB, poco, pues el año puente, ¿no? Esos años puente de primero, segundo de senior, donde un poco te vas forjando en ese ring, ¿no? Que es el baloncesto profesional. Y también me parece la hostia que fichen a una persona de 18 años por un año. O sea, me parece algo que es como, tío, o sea, ¿qué te esperas de esa persona? O Bueno, sea, mira, que, te voy a joder, contar una cosa que va a resumirte un poco, bueno, va a ser bastante claro, por eso dejamos el tema Fuenlabrada, porque me enciendo. ok. Yo en pretemporada se me firma un año y bueno, se me vende un poco que sí, que es un año, pero bueno, que vamos a hacer por que sean más, pero que bueno, que esto era como algo rápido, ¿no? Pues firmé bastante tarde. Juego el torneo de feria en Albacete contra Gareth Hostia, Nevels, ¿vale? joder, mítico. Sí, Pretemporada. sí. No sé si meto 36 y soy MVP, ¿vale? No sé si 30, 36, valoración, no me acuerdo. Sé que la lié en ese partido. Ajá. Me robaron unos cascos, pero la lié. Unos beats que tenía nuevos. Que todo se me queda aquí. Ahora estoy flasheando. Después de ese partido, que era, no sé si 2 semanas previas a la liga, Sí. obviamente mi agente me llama, me dice que me quieren renovar. Que, que por favor, que vamos a pensar, vamos a sentarnos en breves y tal, que vaya pensándome en estar en Fuenlabrada. Nada Reuniones con, cortoplacista. Nada eh, cortoplacista em, ese mensaje. reuniones de decirme, bueno, ACB en un corto plazo, o sea, en un medio plazo para trabajar, para tal, no sé qué. Esto estamos hablando de algo que ocurrió por un partido contra un EVA, 30, bueno, de un partido bueno, ¿sabes? Claro, Y, en fin, entonces, y ahora con todo lo que te he contado anteriormente, podrás hacerte una idea de sin por qué duda, no quiero seguir por ese camino de la conversación. sin duda. Pero el puente hacia la otra conversación es esa pregunta que te haces a ti mismo de qué coño me habrá pasado, ¿no? Tenía una posición inmejorable en categorías inferiores, bueno, todo el currículum que hemos hablado. Hay un poco esa catarsis de tú decir, hostia, de repente paso a tener que virar mi carrera por la Liga EVA o a centrarme en los estudios. No lo tomo como un fracaso el jugar en EVA o en plata, ni mucho menos. Creo que es donde tenía que estar, absolutamente, sin ningún tipo de, sobre todo como te he dicho, físicamente yo no estaba preparado. Y lo único que yo, ahí en ese momento, hilando con lo que me has preguntado antes, sí mejoraría es que recaló en mí esa visión cortoplacista, ¿no? Y lo del sprint y la maratón, ¿no? Creo que en mí estaba el corto plazo, el haz números para ganar un contrato el año que viene, para que te traten mejor, porque a este le pagan más, porque a ti te pagan menos. Una constante comparación. Soy más que este porque yo juego aquí, soy menos que este porque yo juego allá. Entonces yo para mí creo que eso sembró en mí una mentalidad errónea, ¿no? Porque yo, aún así, curraba, trabajaba. Es verdad que cuando me fui de un filial ACB, imagínate el volumen de trabajo, después a un EVA, que prácticamente era todo, entrenos por la tarde, sin mañanas, y con gente de 30 años que te dice, no corras tanto porque es que no voy a correr, ¿sabes? Y el entrenador lo que quiere es entrenar. Entonces, como es complicado a nivel de volumen de trabajo, pero sobre todo lo que me diría ahí sería
tómatelo con calma, perspectiva e intenta mejorarte a ti mismo. No busques el corto plazo en ese momento, ¿no? Eso es lo único que yo creo que me diría, la verdad, porque creo que fue un todo y nada, ¿no? Todo con Fuenlabrada, o ese primer momento de entrenar a tope, venga, tal, y luego nada, ¿no? No invertir o no focalizarme en un medio plazo de decir, mejora como jugador, mejora físicamente y ya pasará lo que tenga que pasar, porque eso no depende de ti al 100%. Entonces eso es lo que yo me diría. ¿Cómo cortaste esa comparativa? Esa tendencia a siempre ver el jardín del vecino más verde y más bien plantado. Bueno, creo que también es algo paulatino. Al final te van poniendo en tu lugar. O sea, yo tenía un poco la idea clara de que iba a quedarme a estudiar en Madrid, entonces no me iba a mover. Voy a terminar la carrera y cuando terminara la carrera mi idea era, pues, entre comillas, volver a intentarlo, ¿no? O poner más carne en el asador. La comparativa siempre ha estado, sinceramente, y creo que eso es algo que ahora, que estoy fuera, no tengo. Y, o sea, me encanta porque creo que es algo que deshacerme de ello me ha ayudado, ¿no? Salir de la rueda como salí yéndome a Primera Nacional, bueno, o dejando un poco las categorías FEP, me ayudó a quitarme comparación, pero aún así tenía ese pensamiento de rumiar un poco, pero ahora mismo que estoy fuera, nada, la verdad. O sea que muy contento. Hay un concepto que me gusta mucho para el tema de las comparativas, que va muy hilado con las redes sociales, a ver si consigo narrarlo bien, que se llama la paradoja de la amistad. Básicamente, para que se entienda, imagínate que tú y yo, Carlos, tenemos 10 amigos y 9 de esos 10 amigos tienen, a su vez, otros 10 amigos y así sucesivamente. Mi 10º amigo tiene también 10 amigos, pero tu 10º amigo tiene 100 amigos, porque es un influencer y le va súper bien en redes sociales y demás. Claro, si hacemos una media entre tu amigo y los míos, a ti te saldría una media muchísimo más alta, porque simplemente uno de esos amigos conoce a muchísimas más personas de las que podría conocer mi círculo cercano, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuando ponían un ejemplo, ¿no? De esto es como si miramos la riqueza de una sala de conferencias, pues no es lo mismo la riqueza con 100 personas que si la persona 101 es Warren Buffett o Jeff Bezos, ¿no? Obviamente la media del income de esa sala se va a ver desvirtuada una barbaridad, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que lo que nos pasa es que cuando nosotros entramos en redes sociales, vemos únicamente a los jugadores que un fin de semana, por ejemplo, han tenido buenos números o han hecho las jugadas suficientes como para que su agencia les haga un vídeo de highlights. Pero no vemos al que está en su casa con el móvil y ha hecho -6. Perdona por la referencia. Está bien. O el que directamente lleva 3 partidos seguidos jugando 5 minutos, ¿no? Y al final siempre las redes sociales o el contexto del baloncesto, en Twitter sobre todo también, te va a exponer única y exclusivamente a compararte con aquellos que están en la posición que tú quieres alcanzar. A los que hacen mejores partidos, los que están en ACB, los que fichan en mayo y es hijo puta, ¿sabes? Yo me tengo que esperar hasta agosto y el cabrón este ha fichado en mayo o ha fichado por 3 años. Hostia, eso... Pero es lo que tú has dicho sí que antes. Irte con 13 años de casa es raro. No es la norma y no pasa nada. Y esa gente es la excepción, no la regla. La putada es dónde ponemos el baremo y dónde ponemos el criterio. Y este ejemplo, ya terminaba poniendo el caso del típico college americano, ¿no? Que hay pues las fiestas estas que son como prácticamente religiosas, ¿no? Que se generan toda todo el la mundo hemos visto hermandad. American Pie. American Pie o Project X, estas movidas, ¿no? Claro, el chico que se queda estudiando y no sale, se mete ve a toda la gente que en su hermandad está saliendo de fiesta, pero claro, no ve a todos los demás que se han quedado también estudiando.
Y viceversa, el chico que ha salido de fiesta ve que pasa por una habitación y es un chaval estudiante. Y dice, hostia, ¿de verdad tendría que estar saliendo de fiesta o tendría que estar estudiando? Pero claro, las dos comparativas son irreales, porque no estás viendo a toda la demás gente que se ha quedado estudiando y toda la demás gente que no está saliendo de fiesta en el caso de la persona que se está comparando con aquellos que están saliendo, ¿no? Y creo que aquí hay un problema de mirada, ¿no? De foco brutal de en qué contexto estamos seleccionando nuestros ejemplos cuando solo el 1% de las personas que hay en Twitter tuitean, el 9% consumen Twitter de manera pasiva. O sea, imagínate aquí dónde está el filtro, ¿no? Yo, esta era, pues me ha pillado ya, pues, senior, catalogado ya, bueno, un poco más asentado, ¿no? Un 23, 24, 25, no con 15. Me da pena los chavales que lo tienen que vivir con 15, porque creo que es algo difícil de gestionar. También Sin puede duda. tener su base positiva, porque puedes tener un impacto mucho mayor y eso te puede abrir muchas puertas. Eso no vamos a obviar el potencial que tienen las redes sociales para positivo, pero evidentemente ese potencial es mucho más... o el potencial negativo pasa mucho más a menudo que el potencial positivo, ¿no? O eso es lo que yo creo que puede estar pasando. Entonces, sobre todo con gente que todavía no tiene el conocimiento para utilizarlo. Para gestionarlo. Sí, sí, Niños totalmente. de 12, 13, 14 años no tienen la herramienta ni deben tenerla para saber gestionar eso con normalidad. Totalmente. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me está llegando a la cabeza ahora. Tengo un par de compañeros que tienen perfiles de Instagram sin seguidores apenas, sin fotos, sin nada. Son jóvenes, o sea, de entre 18 y 20 años. Y me llama la atención, sinceramente. Y no comparten nada prácticamente, no... Y me llama la atención, la verdad. Es algo Para que... bien, entiendo, ¿no? Sí, para bien o simplemente me llama la atención, que es algo que no... pues que en mi cabeza también a lo mejor, porque he vivido diferente a ellos, coño, ¿por qué no vas a tener una foto que sale guapete, ¿sabes? O que la foto que subí que ha sido de viaje a no sé dónde, ¿por qué no la vas a subir, ¿sabes? Entonces ellos a lo mejor no lo ven necesario, o sea que es genial por su parte. Tú antes me decías, bueno, yo es que, claro, no he conocido a Jordi Wild porque tenía otras muchas cosas que hacer. Pues estudiar, baloncesto, tal. Pero, tío, aún así me parece súper meritorio que por puro azar no se te cruzara en el timeline o en Instagram. O sea, yo creo que también tu relación con las redes sociales ha sido también bastante sostenible, ¿no? En tu año... Joder, porque que no eres tan mayor, me refiero, que tienes 4 años menos que yo, ¿sabes? O sea, que eres del Ya, 97, tío. totalmente. O sea, Pero que es tú has que... estado en el prime, tú has crecido en el prime de la burbuja de todo esto, de Instagram sobre todo, y ya no tanto TikTok, pero sobre todo de Instagram y demás. O sea, yo creo que ahora también que tengo un poco más de tiempo, el engagement ha subido, ¿no? O sea, antes yo no sabía lo que era un reel en septiembre, pero, o sea, lo sabía, pero yo esa ventana de irte a los reels y que te salieran cosas para mantenerte conectado, a mí no me pasaba. Te prometo que yo podía estar en Instagram, pero yo no veía vídeos ni tengo TikTok, y lo veía como, ¿cómo te puede enganchar esto, no? Y ahora tengo que decir que sí, que sobre todo cuando mentalmente no me apetece pensar en cosas de mi vida o que estoy solo, que aquí en Alemania tengo más tiempo solo, hay veces que es como procrastinar, ¿no? Utilizo las redes sociales como, bueno, tengo 15 minutos y en vez de ponerme a leer algo que me va a producir pensamientos, o sea, bueno, simplemente puede que me incite a reflexionar o a escribir en mi diario o lo que sea, que puede que revuelva, pues voy a algo efímero, nada, que en redes sociales pues pasan 15 minutos y ya te vas a lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, tengo que decir que ahora estoy un poco más enganchado que antes. Al final es cuestión de darle todo un poco de sentido también, de por qué utilizas esta herramienta y qué quieres obtener con ella. O sea, no es lo mismo entrar 15 minutos pues sabiendo que vas a entrar a ver la historia de tu amigo, a ver qué hacen, que entrar 15 minutos y simplemente terminas diciendo, hostia, pues
he terminado peor estos 15 minutos de los que entré cuando empecé a ver Reels. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo no estaría aquí sin la herramienta de Twitter, para empezar. Porque a mí, por ejemplo, me permitió comunicar cosas mientras jugaba al baloncesto que de otra manera no hubiera podido hacerlas. Y yo creo que eso también es justo. O sea, no es ni todo una mierda, ni las redes sociales son la mejor herramienta del mundo. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, la minicopa de hace 2 años, que fue la Copa del Rey en Granada. ¿Fue hace 2 o hace 3? No me acuerdo. Hace 2 o hace 3 años fue en Granada la Copa del Rey. Y mi primo jugaba en el Manresa infantil por aquel entonces. Entonces fuimos a verlo aquí, vamos, al lado, al Estadio de la Juventud, aquí al lado. Y, tío, al salir, estaban todos con el móvil, viendo el móvil de uno, porque uno de los de su equipo había metido un gancho desde el centro del campo y lo había posteado a la cuenta de ACB, el vídeo. Y estaban todos flipando en colores, claro, en plan, Dios, era el puto amo, no sé qué. Y luego estaba cenando yo con mis tíos y me dicen, mira, es que está tu primo haciendo un directo de Instagram con los compañeros de equipo en la habitación del hotel. Y fue como, hostia. Es que es tan en la antípoda de lo que hemos podido vivir por Hombre, gente como tú y no como yo móviles, no móviles. Te quitaban el móvil nada más llegar. En un sector cadete es que no había Joder. nada. O sea, había pues Si tenías putear al de al móviles, te lo lado y ya quitaban. está. Sí, sí, totalmente. Y eso es lo que realmente me preocupa de toda esta imagen de las reproducciones y la viralización y bueno, un poco la cultura de los highlights. Que luego ves que en cierta manera sirve. O sea, yo, y no voy a dar nombre, conozco casos de equipos en los que he jugado que han fichado a jugadores por un vídeo de highlights. En Sí, plata. En plata, ¿eh? En plata. Uf, ya eso me cuesta. Pero sí. Y dices, tío. Yo lo subo. O sea, yo desde que salí de Fuela subo a YouTube, a mi canal, un vídeo mío porque no, o sea, no voy a quitar la posibilidad de que esa herramienta me ayude. Ahí está. Otra Tampoco cosa voy a es ser que, gilipollas. Exacto. claro, otra cosa es que me esté promocionando, me invierta dinero en eso o lo que sea, Claro. pero si está ahí, si es gratis, puedes hacerlo, no te lleva poco tiempo y puede tener un buen impacto. No sé si el que me ficharan aquí en Alemania vio los highlights que hice yo, o sea, que me hice yo mismo y los subí a mi canal, porque simplemente poniendo Carlos sin algo en YouTube te sale eso, ¿no? O te puede salir eso. Entonces, yo lo veo que es una herramienta, como todo, y que hay que tener un uso responsable y que cada vez es más complicado tener su uso responsable. ¿Cómo fuiste transitando toda tu etapa de madurez? Los años de Azuqueca, hasta que luego vuelves a intentarlo, entre comillas, los años de plata en Carvajosa. ¿Cómo fue ese proceso para ti, ya habiendo terminado los estudios o estando en ese proceso? Pues llegó el COVID y me permitió estar en Carvajosa, en plata, porque tenía ganas de intentarlo, ¿no? Tenía ganas de intentar competir, me veía con una buena posición para intentarlo y a priori el proyecto de Carvajosa confiaba mucho en mí y tal y digo, joder, en plata hace tiempo que no tengo la oportunidad y de jugar minutos sólidos, ser segunda base y digo, pues vamos para allá. Arriesgué un poco porque no había terminado la carrera, me quedaba una asignatura y las prácticas y con decirte que ahora me río, pero yo cada semana iba un día a Madrid y volvía de Salamanca en el mismo día, sin perderme entrenos para ir a las prácticas, que eran 2-3 horas. Yo me levantaba como a 6-7 de la mañana, iba para allá, llegaba 10-11 hasta la 1 o 2 y después me volvía y entrenaba por la tarde. Porque tú toda la carrera la hiciste en Madrid, ¿no? Yo toda la hice en Alcorcón, en Madrid, sí. Y el COVID me ayudó a que mis profesores, bueno, hicieran las prácticas una vez terminada la temporada. Eso fue una flor en el culo y la verdad es que encantadísimo porque nunca me han puesto muchas facilidades, salvo las legales por ser deportista de alto nivel. Claro. O sea, sí, básicamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, cuando ya tengo esas 2 temporadas en Carvajosa de Les Plata, la verdad es que fueron un poco el darme cuenta de que yo puedo competir en Les Plata.
¿no? Que algo que tenía como... que había pasado 2 temporadas antes, que ni fu ni fa, ahora me veían como diciendo, bueno, yo puedo jugar bien, ¿no? Tuve 2 lesiones en las 2 temporadas, putada, porque la verdad es que la segunda sobre todo estaba siendo con Yello jugador importante, buenas estadísticas, pero sobre todo la importancia, y me pegó en un codazo y me parte en el cráneo, que todavía tengo roto, ¿sabes? Dios. y nada, lo que pasa en el básquet, que estás fuera un tiempo, te fichan a un americano y cuando vuelves parece que eres otro. No eres el que hace mes y medio estaba sacando las castañas de fuego. Y un poco esto lo hilo con el segundo punto de otra burbuja, ¿no? Bueno, no una burbuja, pero en este caso de otro breakdown mental, ¿no? De terminar esa temporada y no querer jugar. Digo, termino esa temporada, digo, llevo 2 años otra vez poniendo la carne en el asador. El segundo año ya estaba trabajando a la vez porque el salario era muy bajo. De hecho, hay una entrevista en la Tribuna en Salamanca, si alguien lo quiere mirar, en la que salgo en los medios diciendo que yo tengo que trabajar para jugar el de plata, y explico un poco mi situación en ese momento. Y ahí me doy cuenta que digo, mira, es que esto, por más que yo lo intento, a veces no me sonríe la suerte, porque una lesión es suerte. No estamos hablando de que hay alguna conspiración contra mí o que no me... Yo qué sé, no, simplemente es suerte. Y decir, y además cuando te parten el cráneo, pues piensas decir, hostia, es que me te puede costar la salud, porque estuve a esto de tener que meterme una placa, ¿sabes? Dios. Entonces, te hace pensar un poco. Entonces yo no quería, ese verano la verdad es que no quería jugar. Y bueno, esto al final, durante el verano, me llevó alguna cosa de EVA, de Plata, y bueno, la rechacé porque en Carvajosa se me ofreció seguir en el Primera Nacional, que habíamos descendido de EVA, y pasé una temporada allí, porque con la intención de dejar jugar, pero al final se me presentó esa posibilidad que no, el baloncesto en sí era lo menos atractivo o lo menos importante de ahí. Pero yo estaba en esa ciudad desde hace 2 años, tenía a mi pareja por aquel entonces allí y tenía mi trabajo. Entonces digo, ¿por qué me voy a ir? ¿Sabes? Qué complicado es decir que no también, ¿eh? Aunque lo tengas claro. Aunque tengas claro que no... que quieras hacer un parón. Luego te ponen la oferta delante y es como... O tú ni siquiera hubo espacio para la duda. En cuanto a la de Carvajosa o a las otras que tuve, otros A la intereses. otra, exacto. Cuando llegaste a ese momento y ese verano pasa... Sinceramente, eran ofertas FEP, entonces te puedes imaginar. Claro, Y no te lo ponían muy difícil, ¿no? no. Y entonces era como, no quiero seguir invirtiendo o apostando en esto cuando tengo otras cosas que me inquietan en la vida, como puede ser la fisioterapia o simplemente dar un cambio, un giro de prioridades. Entonces, fue un poco eso. No, el Carlos de 23 años antes, que quería poner carne de asador, hubiera estimado o hubiera valorado esas ofertas mucho más que lo hizo el de 20, no sé, 25, 24. Te preguntaba esto porque yo creo que también hay una parte, hablábamos antes de las comparaciones, ¿no? Es decir, que el hecho de que yo esté en Instagram y vea un post de fichaje de lo que sea, ¿no? Y yo piense, este hijo puta, ¿sabes? No es señal de que yo me esté comparando de manera activa, es simplemente un pensamiento que aparece de manera Porque él y yo no. automática. Exacto, porque Sí. además estás contactando con el estímulo de forma directa. No es que estés andando por la calle y de repente digas, voy a compararme, ¿no? Y con esto un poco igual, o sea, tú puedes tener claro una decisión, pero el hecho de que flaquees en ciertos momentos donde te lo pones más complicado o menos, ahí ya depende del contexto FEF que queramos elegir, no significa que no lo tengas claro. Y yo creo que aquí hay una parte importante que es que el valor de una decisión lo tiene la acción, no el pensamiento de. Es decir, yo puedo erigirme en mis pensamientos como la persona más flower power y que apueste por el reciclado y por la sostenibilidad del mundo,
Pero si luego no soy ni capaz de, pues, de echar el plástico al plástico y de echar el vidrio al vidrio, pues yo podré pensar que estoy siendo lo más cercano a Greenpeace que pueda existir, pero me voy a quedar muy lejos, ¿no? Creo que hay también una parte de ese, bueno, de ese existencialismo que hablábamos fuera de micro, de que realmente las decisiones son acciones, no son pensamientos, porque hay millones de escenarios posibles que pueden ir ocurriendo. Pues imagínate que no vas a Fuenlabrada, o que en vez de Azuqueca vas a otro lado, o que no estudias en Madrid, o que, Totalmente. o sea, hay tanto que al final solo nos queda lo que yo quiero hacer el día de hoy para estar mejor con el escenario que me ha tocado. Sí. Ahí las acciones también, creo que el bagaje, las experiencias te ayudan a poder decidir, porque yo tenía muchas experiencias negativas sobre lo que era jugar, ¿no? A lo mejor, o de era intentarlo todo, ¿no? Y yo era como, no estoy dispuesto a asumir las consecuencias que yo sé que pueden pasar. Es decir, yo tomo una decisión y soy bastante reflexivo cuando tomo decisiones. La gente que me conoce lo sabe. Y entonces yo cuando la tomo, tengo en cuenta todos los posibles escenarios, tanto que haga la mejor temporada del mundo como que me pueda ir lo peor posible. Y cuando tomo esa decisión, suelo estar de acuerdo con lo bueno y con lo malo. Y en este caso, pues yo no estaba preparado para asumir lo malo y dije, pues es que no puedo tomar esta decisión o no puedo coger este camino si yo no estoy al 100%. O sea, no me parece una decisión propia de mí, ¿no? Entonces tomé ese rumbo, salí de la rueda con vértigo, no te voy a decir que no. Ahí está, siempre. El que dirán, no sé, Siempre, gente siempre van a estar los presentes. haters, no haters, que tampoco soy tan importante como para tener muchos haters, pero es como el típico pensamiento de ves la noticia de Carlos o el Instagram y dices, hostia, pobrecito, ¿no? Sí, ¿eh? Pues no, es una de las cosas que no te voy a decir que esté más orgulloso porque era, como te digo, una decisión una decisión más, Sí, pero he visto con perspectiva a día de hoy, pues estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad de ser o de llegar a donde estoy ahora. total. Hay una canción de Serrat que dice que bienaventurados los que lo tienen claro, porque suyo es el reino de los ciegos. Y es que las dudas es lo que hablábamos ahora con el pensamiento. O sea, tú vas a tener. O sea, te van a temblar las piernas a la hora de tomar ciertas decisiones. Y es algo que hay que asumir como reglas del juego. Me encantaría saber más sobre tu proceso de toma de decisiones. Porque es algo que a mí, desde el punto de vista psicológico, me exploro bastante, me gusta, con conceptos de plan económico, rollo el coste hundido, coste de oportunidad. Voy Lo ahí escuché haciendo en el podcast de Jacobo. No sabía yo, mi, no sabía que existían esos pues mira, términos. ya O sea que, tiene la referencia o sea adaptada que- para el episodio. Pero me gusta y creo que has dado con una clave y ahí te dejo para que lo exprima, que es que lo que más te puede ayudar a hacer la decisión o convertirla en la mejor decisión posible es poder lidiar con el peor escenario, que es lo que tú acabas de decir. O sea, cuando yo me voy a mover de los peores escenarios posibles que tengo enfrente de mí, ¿cuál es el que más me podría cuadrar? Siendo todo una mierda, porque si no, no serían peores, obvio. Pero, ¿dónde me podría yo defender mejor? Y creo que ha ido un poco por ahí, por lo que comentaba. sí, sí. A ver, es que en ese sentido soy metódico para la toma de decisiones, que no sé, que es una toma de decisiones que sea no en baloncesto, no en una decisión, decisiones rápidas, una toma de decisiones un poco más sosegada, ¿no? Me tomo mi tiempo. Es verdad que yo me siento, por ejemplo, cuando valoré venir a Alemania, eh, ¿cuál era el peor de los escenarios? El billete de vuelta, ¿no? Claro, Que el billete de ida fuera en agosto y el de vuelta fuera en septiembre, claro. por ejemplo.
ese es el mayor miedo, porque que juegues mal, o sea, que te lesiones o lo que sea, bueno, es algo parte del juego, pero en España estabas en tu casa y, bueno, entonces, ¿por qué no? ¿No? Yo, en este momento, en ese caso concreto, en Alemania, el peor de los casos era volverme, que no pasa nada, que vuelvo a volver a lo que yo también quería hacer, ¿no? Que es, bueno, vuelta a la vida en casa o lo que sea. Entonces, eso también me ayuda a afrontar ciertas decisiones cuando tienes que comparar diferentes ofertas con ofertas o posibilidades, vamos a llamarlos, que lo llevo un poco no al baloncesto, sino también ofertas laborales, en las que, pero creo que el Carlos de 27 años hoy en día no solo valora económica la liga, el dinero, o creo que valora también, estás a gusto, no estás a gusto, eres capaz de asumir, por ejemplo, si yo ahora estoy pensando en qué voy a hacer el año que viene y yo ahora valoro, aquí en España me quieren renovar, yo valoro lo que tengo aquí y luego valoro lo que puedo tener fuera. Claro. Entonces, si me pongo en los peores escenarios de España, es un peor escenario bueno. Y si me pongo en el peor escenario de irme a, yo qué sé, a Islandia, puede ser un peor escenario muy malo. Entonces, ya estoy dando un poco las pistas de que para mí este año es complicado, por ejemplo, salir de aquí. Creo que hay pocas cosas que me lleven. Y es eso. Sentarte, ver un poco todas las probabilidades. Yo me hago concretamente, no voy a enseñar, pero tengo aquí en mi cuaderno y me hago un algoritmo de decisiones, ¿no? En cada posible escenario. Y al final, cuando llega el momento de despejar porque vas a negociar con alguien o porque el tiempo, muchas veces el timing no es el correcto, no tienes todas las ofertas al mismo momento o todas las posibilidades, entonces yo lo que voy haciendo es despejar incógnitas en mi algoritmo y ya voy directamente a lo que ya he pensado, ¿no? Entonces, para mí eso es muy útil. Es estresante porque me tiro un par de días que mi familia o lo quien sea me pregunta qué vas a hacer y le digo, perdona, no quiero hablar de esto porque ya llevo mucho, ¿no? Pensándolo, vamos a hablar de otra cosa. Pero tengo que decir que cuando completo ese proceso, luego es como si la angustia o cualquier cosa la haya dejado en el cuaderno. Porque ya tengo ahí tomada la decisión. Claro. Así que si eso lo puedes sacar, le puedes exprimir algo, adelante. Pero eso es un poco cómo funciona. Lo primero, debería vender ese algoritmo por el formato, lo debería de monetizar. No, es que me parece la hostia la escritura para la toma de decisiones, tío. Porque luego la cabeza es una hija de puta. Y cuando estás jodido te dice, ¿qué decisión de mierda tomaste? Y días jodidos y momentos jodidos en una temporada y en un año y en cualquier vida van a existir. Y no eso le da menos validez a cierta decisión. Y el hecho de tenerlo escrito es como, sí, pues cojo mi libreta y esto fue lo que yo pensé en ese momento. Y a mí me gusta mucho que no podemos... ¿cómo era? No podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente. Y esto me parece la hostia que al tenerlo escrito, tú puedes decir, vale, esto es lo que pensaba el Carlos del pasado y tenía todas las de la ley para haber decidido de esta manera. Y ahora el Carlos del presente, el que está teniendo este día de mierda, esta semana de mierda o esta época fea, el que tiene que decidir de otra forma o buscar otro camino. Y me parece la hostia, tío. Tú luego vuelves a esos algoritmos, o sea, los vuelves a ellos con plan desde la pura curiosidad. No, porque considero que estoy en paz. O sea, los tengo ahí, pero estoy en paz. Es decir, por eso te digo... Dejaste ahí lo que has dicho, ¿no? Dejaste ahí la fatiga y todos esos nervios, ¿no? Claro, entonces si tú 3 meses después empiezan a ir mal las cosas, pues tú dices, sí, es parte de lo que yo había pensado que podía pasar. Claro. ¿Qué pasa? Si lo has asumido, ¿no? Exacto. La emoción, y eso es algo que también al principio de este año he estado, por ejemplo, el libro Invicto de Marcos Vázquez, que creo que ha pegado un boom ahora también con el tema del estoicismo, que todo el mundo... todos somos estoicos. Todos somos estoicos. Con una foto en la playa.
Pues eso, yo qué sé, el control de las emociones y saber que puedes estar en un momento emocional más bajo. Yo, a nivel personal, dejo que esa emoción esté ahí, pase, y sabiendo que tiene un fin, ¿no? Sabiendo que va a tener un fin. ¿Que dura 3 días? Pues dura 3 días. Dura 4, evidentemente no va a durar para siempre. Y mientras tanto, pues intentar mantenerme lo más estable dentro de esa emoción negativa o positiva, porque ya te digo, ahora mismo un final de temporada ha sido muy bueno y vamos, estoy encantado con estar en Alemania, es increíble. Ahora cojo aquí mi diario y digo, vamos a ver cómo estaba yo en octubre o en noviembre, ¿me entiendes? Y me trae un poco al suelo, pero tampoco lo hago en exceso, porque creo que también hay que disfrutar esos momentos de emociones positivas. Pero ahora tomar decisiones, que es lo que me estás preguntando o lo que estamos hablando, sí lo tengo en cuenta. ¿Tuviste en cuenta el tema del dinero como un factor que habías sobrevalorado cuando te quisiste salir de la rueda? No, porque para mí, si tú te consideras un jugador de baloncesto profesional, implica que es profesión. Profesión es igual a trabajo. Trabajo es igual a un sueldo. Y ese sueldo te tiene que dar para vivir. Eso es un poco lo que yo considero. Eso es ser profesional. O sea, que te den... ahora, otra cosa es que tú con tu comportamiento lo puedas ser o no. Eso es diferente para mí. Una cosa es lo que tú puedes hacer, Estoy de acuerdo. ¿no? O tu actitud a lo que si eres profesional o no a nivel estatutario o a nivel general, ¿no? De puertas para afuera. Ejemplos, lo sabes a millones. Jugador de EVA que entrena 6, 7, 8 sesiones y no es profesional, porque o no está de alta o no llega a un salario mínimo interprofesional y demás. Entonces, para mí, el dinero ha tenido el valor que creo que todo el mundo debería darle, ¿no? Porque tampoco todo vale, ¿no? Evidentemente, para mí me hubiera encantado firmar 6 cifras en todos mis contratos. O 4, muchas veces. Entonces, hasta cierto punto te vale, cuando eres más joven y demás. Pero luego yo tenía siempre presente hombre, esto me encanta, pero no se puede hacer a toda costa. ¿Cómo llevaste ese breakdown de estar haciendo algo con lo que no estaba a gusto y conforme? Bueno, la temporada de Carvajosa fue positiva en muchos aspectos y negativa en otros, porque bueno, al final vienes con unos automatismos de unas ligas superiores y te enfrentas a una liga mucho más, bueno, amateur completamente. Y durante la temporada, pues bueno, creo que yo necesitaba tocar el fondo. Yo necesitaba estar ahí abajo, ¿no? Y decir, oye Carlos, pues ya está, se ha acabado, no eres jugador de baloncesto, entre comillas, profesional, vamos a... y no pasa nada. Cuando yo toqué ese fondo a nivel baloncestístico, vamos a hablar, porque a nivel personal las cosas están bastante bien, no sé cómo, se volvió a encender la llama. Y entonces dije, no, esto no es lo que quiero. Igual que es lo que quería en septiembre porque no me apetecía, ahora no es lo que quiero para mí. Tengo 26 años, estoy bien físicamente y creo que tengo cosas que hacer todavía. Pero no a toda costa. Entonces, ahí es donde entra la siguiente decisión. ¿Qué hago? Entonces, sabía que volver al método FEP iba a ser costoso. Entonces, intenté abrir, cosa que no había hecho antes, no porque no quisiera, sino porque no había acabado mi carrera, y abrirme al extranjero, en este caso. Y en 2 semanas, macho, te lo juro, 2 semanas, firmé en 3 porque no quería tomarme muy tiempo para tomar la decisión, pero en 2 semanas ya estaba la oferta final que firmé finalmente. Estamos hablando que yo firmé el día en mayo a finales, o junio, 1. Retrasándolo yo. ¿Se puede hacer? Eso se puede hacer. Es una quimera, tío. Parece que se puede hacer, tío. Joder. Y sobre todo, que te dieran una oportunidad, ¿no? Porque si tú en ligas FEP te desapareces del mapa o tienes una lesión,
están ahí las pirañas para minusvalorarte y decirte, no, es que tú vienes ¿cómo vas a pedir más? Eso creo que todo el mundo se va a sentir identificado, ¿no? Tú te has lesionado, tú has jugado mal, ahora estás aquí abajo. Hace 2 años podías estar aquí. Pero todo el mundo se aprovecha de que estás aquí abajo. Claro. Y, oye, Mama mentality y vamos para arriba. Pero te voy a pagar esto, o te voy a valorar esto, lo que has hecho el año pasado. Y a mí eso me parece bastante oportunista. Sin duda. Bueno, es como valorar las temporadas por los 2 últimos partidos, porque es que no has terminado bien, o que es todo el resultadismo y el cortoplacismo de esos escenarios. Te quitaste un poco la espinita de no haber salido al extranjero, un poco esa vida de NCA, ¿no? Que todos hemos soñado alguna vez, y que yo siempre me arrepiento de no haber nacido 2 o 3 años, pues de no haber tenido tu edad, porque se empezó a estilar un poco en tu quinta, ¿no? En 95, 96, 97. Los que se iban sí, eran primerizos todavía, yo diría, ¿eh? Sí. Los que se iban era porque teníamos, yo tuve ofertas para ir y no sé, porque no me acuerdo de los nombres, ni las divisiones, ni nada, pero yo creo que eran bastante decentes, becas completas, obviamente. Claro. Pero yo también me arrepiento un poco no, es que no es arrepentirse, pero hubiera estado bien probarlo. Pero también el problema está en que es un poco arbitrario, porque también el coger el camino FEP, como has firmado contratos, no puedes volver a tomar esa decisión y ir para atrás. Entonces, sabiamente hubiera dicho, venga, primero prueba Estados Unidos y luego ya vienes si pasa algo. Pero yo también pensaba que se me iba a ir el tren de la FEP, ¿no? En este momento fue Labrada o quien sea. Claro. Entonces, yo tomé esa decisión, no seguía el mismo algoritmo que hoy en día, pero sé que lo hice por esos motivos. Entonces, pero el salir ahora ha sido, o sea, me hubiera encantado encontrar un sitio donde yo pudiera estar en las condiciones tanto de jugador como de trabajo que estoy en Alemania, ¿vale? O sea, yo amo España y quiero estar en España. Quiero vivir en España. Y eso no me quita a que ahora esté encantado en Alemania, o encantado o feliz, ¿no? Y que España no es una mierda. Lo único que pasa es que para mí en este momento pues no es una opción como estar en otro sitio. Y encima el tema de abrirte al mundo también a nivel de experiencias vitales, pues tienes contacto con mucha más gente de otras culturas y de otras situaciones que bueno, te nutren, ¿no? Y creo que eso solo se experimenta cuando uno viaja o vive en extranjero o se enfrenta a cosas diferentes, porque no ves que hay otros sistemas en los que se puede vivir, ¿no? Eso a nivel personal. ¿Qué te ha nutrido esta experiencia en Alemania este año? ¿Y por qué? Bueno, la recomendaría, es injusto recomendar, al final cada uno tiene su historia y en plan de no, tenéis que ir al extranjero. Yo personalmente algo de lo que me arrepiento de no haber hecho, porque pude hacerlo 2 veranos seguidos y por no salirme de la rueda de la FEP. Maldita rueda, joder. No lo acabé haciendo. Me llevé un ascenso al Eboro en compensación, que bueno, puedes decir... Bueno, si fue ese timing con esa temporada, no creo que fuera una mala... No, tu decisión, el tope sí, y el regalo del ascenso, que no sé si estas anécdotas te las sabes, fue un viaje a Punta Cana, todo pagado. Sí, hombre, que lo sé. Te dice, bueno, que al final lo pones todo en balanza y sale, ¿no? Pero, ¿por qué te estaba yo hablando de esto? ¿Qué te ha nutrido esa experiencia y cómo crees que te ha pillado? También en un punto bien de madurez, ¿no? 26, 27 años, te vas forjando también como persona, la personalidad, y yo creo que son experiencias que luego, de las que nunca te vas a arrepentir, por mucho que te vayan mejor o peor. No, yo sabía que tenía el billete de vuelta y, bueno, ya lo he dicho otras veces, José Medina, amigo mío, me empujó un poco, ¿no? Tenía esa inquietud, hablé con él y me dijo, dale, y como ya tenía el fuego encendido, él le echó un poquito ahí de gasolina y para arriba. Y luego se juntó la suerte que tuve de encontrar un sitio
que encajara dentro de mis expectativas a nivel económico y a nivel de... Después hablé con mucha gente sobre este club, por ejemplo, españoles que habían estado, y todo el feedback era bueno. Entonces era como, joder, Claro. estás teniendo suerte, ¿no? Yo me veía como, hostia, o sea, lo menos que me esperaba ahora era una oportunidad o una situación como esta, que puede ser que no lo hubiera tenido, ¿no? O sea, que hubiera ido a un sitio de mierda o que no hubiera ido porque dijeran, oye, pues no te damos nada, ¿sabes? Que te pueda interesar. Pero, joder, uno tiene, a veces, tiene buena suerte, igual que ha tenido mala suerte en otros momentos, a veces tiene. Entonces yo, con respecto ¿a qué me he nutrido? Pues me he nutrido de un concepto diferente de baloncesto, un concepto diferente de vivir, aunque Alemania sea también Europa y no cambie mucho. La gente no se piensa que mi madre me decía, ¿ahí dónde vas? Quiero ir a verte. Y yo como, mamá, que todos tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza y los alemanes son... aquí hay pocos... O sea, aquí hay mucho extranjero, o sea, Claro. aunque sean alemanes, pero porque han nacido aquí, pero tienen ascendencia, padres turcos o de cualquier otro país. Yo mismamente soy inmigrante, o sea que es que es así. Entonces, nutrirme, pues yo pensaba que era el chico maduro, que había superado muchas adversidades, tal. Y bueno, llegas a un país con una lengua diferente, el inglés aquí se habla, pero bueno, la gente piensa que todo el mundo habla inglés y el alemán también tiene un componente un poco de que siempre va a intentar hablarte en alemán, a no ser que entiendas algo y te hablará inglés. Pero las mayores pues hablan mucho menos. Entonces me nutro de afrontar cosas que no había afrontado nunca antes. Entonces, en cualquier aspecto laboral, y aquí pues vengo a un equipo donde me las tengo que tirar todas. Donde me dicen que, oye, llego el primer día, el americano me escribe por Instagram antes de llegar y me dice, bueno, tío, esto es importante y tal. Y yo diciendo, bueno, pero si aquí en España era pásasela al americano, ¿sabes? Claro. Y me decía, no, aquí como no tires 15 tiros, no vales. Y digo, hostia, madre mía, creo que me puedo adaptar. Siempre Entonces, será más fácil que al revés, eso seguro. totalmente. Y bueno, no quiere decir que no me pesara porque al principio uno tiene esa responsabilidad y tiene que estar a tope y yo al principio pues no me adapté muy rápidamente, pero también te digo, pretemporada de un mes, Ya ves. o de 3 semanas y media. Entonces, bueno, en fin, que yo creo que eh, el nutrirte es enfrentarte a cosas que no estás acostumbrado, pese a que tú, en mi caso, yo haya tenido pues 8 o 9 años de experiencias FEP, de estudiar, de salir fuera de casa o estar fuera de casa, pero siempre es diferente, ¿no? Y más motivado porque es otro país, la verdad. ¿Te ha pasado el tiempo más lento este año? Que va, al revés. He ¿No? jugado 28 partidos seguidos, o 28 más pretemporada. Hemos llegado a primera ronda de playoff. Eh, si yo me pongo a pensar cuando he jugado en FEP 28 partidos sin parar, creo que no lo he hecho nunca. Creo que no lo he hecho nunca. Eh, las semanas aquí van volando porque también yo trabajo a tiempo parcial. Empecé trabajando 15 horas. Ahora estoy pues, no estoy hemos terminado y he incrementado mis horas de trabajo. Y bueno, es que era partido. En mi mente, 1 o 2 días, partido, pero en realidad me han pasado 5, ¿no? Entonces, no se me ha hecho lento. Es verdad que ahora intento pensar hacia atrás y digo, hace muchísimo que pasó esto. Y hace a lo mejor 3 meses, 2 meses. Claro. No. El tiempo pasa rápido hacia adelante, pero cuando tú miras para atrás sí que notas esa... oye, esto ha pasado hace mucho, no, pasado hace poco. Entonces, ¿el tiempo va lento? No me doy cuenta, pero sí va lento. Ya. No sé si me explicaba, a lo mejor Sí, a mí es que me cuesta mucho hacer esa diferenciación, tío, me impacta. Y es algo a lo que le doy bastantes vueltas porque, bueno, uno de mis mayores miedos es lo rápido que va todo y lo follado que pasa la vida y no te das cuenta y acabas, pues, haciendo cosas que no te gustan o compartiendo tiempo con gente que no lo merece. Y es que leí hace poco una columna, que se me ha olvidado el autor y el medio, que decía, y lleva parte de razón, que cuanto más lento pasa el tiempo es cuanto más experiencias nuevas tienes
porque te estás exponiendo todo el rato a tener nuevas maneras de actuar y a verte en condicionantes distintos. Y cerraba esa columna con una frase que a mí me dejó impactado, que decía, y que nos pasen cosas distintas como cuando éramos niños. Porque cuando éramos niños, los veranos eran como los de Phineas y Ferb, o sea, eran eternos, o sea, no acababan. Y era porque cada día era una Algo piscina nuevo. nueva a la que ir, una gamberrada nueva que hacer, y es algo sobre lo que investigo. Y ahora que me estaba hablando de tu experiencia de extranjero, digo, le voy a preguntar a ver si esa percepción del tiempo realmente cambia tanto cuando tienes pues una experiencia vital pues distinta, como ha sido tu caso hasta ahora. Ha sido una pregunta por mera curiosidad. Yo quería apuntar algo antes de que se me olvide, Sí. y es que a lo mismo que el baloncesto me causó dolores de cabeza, sobre todo cuando no lo quería jugar, que quiero decir que me ha abierto muchas puertas. Y yo en Claro. Alemania me ha perdido, ha encajado con mis ideas, y esto se puede extrapolar muchas veces a otros países de Europa. O sea, poder ser fisioterapeuta es lo que me ha abierto esta posibilidad para mí. Hubiera habido gente que hubiera firmado solo por el dinero que me dan por el básquet, que es el doble de mi mejor contrato, el de plata, para que te hagas una idea. Ujú. Entonces, pero yo no hubiera venido sin trabajar, por ejemplo, Carlos, 26 años en ese momento. Entonces, Claro. a mí me gustaría o sea, una de las cosas que yo animo y que recomiendo a la gente es que la gente que tenga un trabajo, un oficio que pueda desempeñar fuera, que lo intente. ¿Por qué? Porque el baloncesto puede hacerte mucho más fácil esa experiencia, ¿vale? O sea, yo aquí, si yo me vengo como fisioterapeuta, porque hay ofertas a tiempo completo, en colegios profesionales o en la universidad te ofrecen salir al extranjero. Yo no vengo a mesa puesta. A mí este apartamento me lo da el club. Me pone Claro. un coche, me da las comidas, me hace todos los papeles, que tampoco hace mucho porque soy europeo. Pero Ya. ya simplemente el tema del alemán, pues es una barrera. Ujú. Aunque tengamos el Google Traductor, que con una foto te traduce todo, incluso una conversación. Pero vienes a mesa puesta. A mí la gente que me dice, oh, qué valiente eres. Digo, no, yo voy a mesa puesta, lo único Ya. que hago es jugar baloncesto, y luego es verdad que en mi trabajo estoy muy contento y no es lo normal, porque llegar a un sitio que te encante el trabajo que estás Sí. haciendo, incluso dentro de tu profesión, no es algo, por desgracia, que pueda pasar en el máximo, pero en mi caso, pues es así. Entonces, yo recomiendo a la gente que cumpla estas características, porque creo que puede ser bastante. Y luego te puede ayudar a hacer carrera. Mi trabajo, Javi, me han ofrecido quedarme a tiempo completo y olvidarme del baloncesto, Claro. ¿sabes? Y eso ya sé que para un futuro va a estar ahí. Imagínate que yo con 35 años sé que voy a tener la puerta abierta de esta empresa. ¿Me Total. entiendes? Ah. Entonces, es un win-win, ¿no? Pues Carlos, yo no me puedo alegrar más de que esa frase que me has dicho fuera de micro y en el podcast, pues de que tu momento actual no lo cambies por ninguno pasado. Para mí ha sido un placer escucharte. Me gusta fluir mucho con los invitados del podcast y fíjate que esto simplemente fue a raíz de que me enviaras tu entrevista en Zona de Básquet por mensaje directo, que gracias por el shout out al podcast con Noverol. Y aquí estamos. Si me permites, voy a cerrar con una frase de un libro que me terminé hace poco, que se llama La verdad del caso Savolta, de Javier Mendoza, perdón, Eduardo Mendoza. Javier es el protagonista. Que creo que resume bastante bien lo que hemos hablado durante el podcast. Y cuando termine, tienes el micro abierto para chapar este episodio número 74 de Psych and Roll como te apetezca, ¿vale? En cierta medida, Javier, te tengo envidia. Tú has logrado esa intensidad emocional que hace que la vida no sea una cosa monótona y nauseabunda. Esa intensidad emocional, como tú la llamas, no me ha proporcionado sino disgusto, le contestaba Javier. No creo ser un personaje envidiable, francamente. Pues, aun con todo lo que sé de ti, pienso que me cambiaría gustoso. Aunque todo esto es una solemne tontería, porque las cosas son como son y a nadie le gusta su vida. Y cierra Javier con un sí, y es la única que necesariamente
ha de vivir. La verdad es que vale, con lo que quería despedir yo. Bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad. Escucharlo y poder formar parte de ello luego es genial. Y si hay alguien que se siente identificado y puedan valerle mis palabras, pues ya habrá merecido la pena. Y bueno, me encantaría que la gente saque que al final tiene que luchar porque su momento actual sea el que quiere vivir, ¿no? Entonces, creo que con eso podemos despedir esto y nos vamos. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.